Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Infantil. Volumen 2. Tema 22. Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. Elementos básicos del lenguaje plástico. Objetivos, contenidos, materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica. Modelos y estereotipos. Introducción. La expresión plástica, como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, y es necesario además encontrar una forma de decir, en este caso una forma plástica. La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y emocional, y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de las ideas, junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición del niño. Asimismo, la expresión plástica es el medio idóneo para acercar al alumnado al arte. Según Lowenfeld 2008, el arte para un niño constituye un modo de expresión, un lenguaje de pensamiento, una experiencia para establecer relaciones ricas y variadas. En definitiva, podemos afirmar que la educación plástica tiene como finalidad el desarrollo global del alumnado, pues de las enseñanzas artísticas se derivan competencias expresivas, lingüísticas, motrices e intelectuales necesarias para la formación integral a la que nuestro sistema educativo aspira. En esta línea, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece que la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social, cognitivo y artístico del alumnado, así como la educación en valores cívicos para la convivencia. Art. 12,3 de LOE, modificado por Art. Único 7, LOMLOE. En los contenidos de este tema, abordaremos la evolución de las capacidades plásticas y analizaremos los elementos básicos de las composiciones que realizan niños y niñas, valorando su expresión espontánea frente a modelos y estereotipos. En cuanto a los elementos curriculares que se recogen en el epígrafe del tema, conviene señalar que la estructura del nuevo currículo ha cambiado y han aparecido nuevos conceptos. Vamos a referirnos a los cambios terminológicos de la actual normativa. 1. Evolución de la expresión plástica en los niños. Etapas en el desarrollo. La evolución de las capacidades plásticas se relaciona, normalmente, con la edad de los niños, aunque influyen factores como la maduración neurofisiológica, la capacidad perceptiva y motriz, la ejercitación y experimentación tempranas, la seguridad personal, etc. A medida que los niños cambian, cambia su expresión creativa. Aunque dibujan de forma bastante predecible atravesando diferentes etapas de desarrollo, no es tan fácil señalar con precisión dónde está el final de una etapa y dónde el inicio de otra. Esto sucede así porque el desarrollo es continuo y, como siempre ocurre en el ser humano, no es exactamente igual para todos. El desarrollo de las capacidades plásticas responde a la ley de la uniformidad, a un principio que podemos denominar de continuidad y también a otro de diferenciación, Quiroga 2007. Existen diversas clasificaciones sobre el desarrollo gráfico del niño. Rouma 1913, Luquest 1927, Lowenfeld 1949, Kellogg 1979, Howard Gardner 1984. Sin embargo, nos serviremos de las referencias de Lowenfeld por el impacto que tuvieron sus teorías y por la influencia que hoy mantienen.
Las etapas propuestas por Victor Lowenfeld se consideran la referencia de los estudios evolutivos. Como hemos señalado, vamos a centrarnos en estas etapas y en aportaciones más recientes. En su desarrollo solo nombraremos los periodos que comprende la educación infantil. 1,1. Etapa del garabateo. Cuando un niño muy pequeño coge por primera vez un lápiz, apenas es consciente de lo que tiene en la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas enrevesadas o puntean golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el papel o sus alrededores, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado, que responde a los orígenes de lo que se denomina garabato. Todavía no tiene el control viso-grafo-motriz y lo que hace es explorar mientras repite los intentos para conseguir adecuar el gesto cada vez más. El garabato no tiene intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño y que no requiere control visual. Esta etapa del garabateo abarca de los 2 a los 4 años aproximadamente y su evolución atraviesa los siguientes pasos. Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son trazos largos sin sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos kinestésicos puramente gestuales, como de juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: longitudinales, movimientos torpes del brazo hacia adelante y hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo, y circulares. Aún no tiene el niño control visual. Garabateo controlado. Hacia los 6 meses de haber comenzado a garabatear, existe ya en el niño una coordinación visomotora y goza practicándola. El niño no pretende dibujar nada en concreto. Es capaz de copiar un círculo, pero no un cuadrado, y se interesa por el uso de los colores. Garabato con nombre. Si hasta ahora el niño realizaba el garabato por el simple placer de los movimientos que ejercitaba, hacia los 3 o 4 años empieza a conectar esos movimientos con el mundo que le rodea. Le da nombre a los garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es irreconocible como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento kinestésico anterior en un pensamiento de imágenes. En líneas generales, la experiencia del garabato es fundamentalmente una actividad motriz. Al principio, la satisfacción deriva de la experiencia de movimiento, después del control visual de esas líneas, y finalmente de la relación de esas líneas y el mundo exterior. Para Manchón, 2009, los garabatos son de naturaleza cognitiva y afectiva, uniendo pues el desarrollo neuromotor y el perceptivo visual. Los garabatos evolucionan rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas comienzan a combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figuras humanas. Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o impulsen al niño a que dé nombre o encuentre explicación a lo que ha dibujado, puesto que el garabato tiene más que ver con el desarrollo físico, motriz y psicológico del niño que con una motivación puramente artística. El maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño. Es más importante la participación del adulto en la experiencia del garabato que el dibujo en sí. 1,2. Etapa preesquemática, 4 a 6 años. La frontera entre el garabato y el esquematismo es la aparición de la intencionalidad. Cuando se produce la fusión del dibujo y la intencionalidad, empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas, que son estructuras gráficas con valor representativo. Los esquemas al principio son muy simples: líneas, círculos, curvas, etc. Se repiten constantemente, introduciendo pequeñas modificaciones, que con frecuencia se incorporan al dibujo. En esta etapa, los trazos y garabatos van perdiendo relación con los movimientos corporales. Se van haciendo controlados y se refieren a objetos visuales. El niño trata de establecer una relación entre el dibujo y lo que intenta representar. A los 4 años ejecuta formas reconocibles. A los 5 años pueden ser reconocibles personas. A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. La etapa preesquemática del dibujo
Es un reflejo a nivel gráfico de la etapa sincrética, a nivel intelectual. Si el niño hace dibujos esquemáticos es porque tiene un pensamiento sincrético, preoperatorio. Esto se pone de manifiesto en algunos hechos. Al niño de esta edad le importa poco que su dibujo, representación sea copia fiel del modelo. No le interesa copiar el modelo. La apariencia objetiva del modelo no le preocupa, solo le interesa que su dibujo evoque, le recuerde algo. El niño hace sus dibujos con esquemas muy estereotipados y simples, que se repiten de un dibujo a otro. Dibuja lo significativo, las características que para él son importantes. Con frecuencia destaca en sus dibujos lo que más conoce. Son dibujos aditivos, el niño va añadiendo progresivamente esquemas nuevos a sus representaciones. Las primeras representaciones del niño son de cosas aisladas. A los 4 años comienzan a aparecer de forma rudimentaria los primeros intentos de escena. Objetos y personas se empiezan a poner en combinación. Según Manchón, 2009, a los 4 años, niños y niñas encuentran de forma plena el periodo de la forma o representación grafo-simbólica, cambiando el pensamiento kinestésico de movimiento por uno imaginativo, de figuras, transmitiéndonos además a través de los mismos experiencias o información muy valiosa acerca de ellos. A partir de los 5 a 6 años empiezan a entrar en relación los elementos que componen las escenas. Aparecen juntos la casa y el árbol. También empiezan a aparecer las primeras figuras de perfil. Aparecen de forma clara las escenas que implican movimiento. Las características del preesquematismo gráfico, que están relacionadas con el sincretismo del pensamiento preoperacional son: ejemplaridad, utiliza el mismo esquema para representar cosas distintas. Dificultad para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo. Coexistencia de distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Transparencias, dibujos en rayos X. Desproporciones, aumenta el tamaño del dibujo que para él es más llamativo. Entre los 5 a 6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que va a situar los elementos del dibujo. Incorpora asimismo la línea del cielo. Aparece la estructuración temporal del dibujo. Cuando quiere representar cosas sucedidas en tiempos diferentes, las separa en escenas. Con respecto a la evolución del dibujo de la figura humana, la primera representación que el niño hace es lo que se conoce por renacuajo. Esta representación consiste en un círculo por cabeza y 2 líneas verticales que representan las piernas. Con 5 años existen una serie de aspectos a considerar en las representaciones humanas que hacen los niños. Básico. Comunes. Probables. Niñas. Cabeza. Ojos. Nariz. Boca. Cuerpo. Piernas. Brazos. Pies. Cabello. Dedos. Brazos bidimensionales. Una o ninguna prenda de vestir. Piernas bidimensionales. Cuello. Manos. Cejas. Pupilas. Brazos hacia abajo. Orejas. Número correcto de dedos. 2 o 3 prendas de vestir. Niños. Cabeza. Ojos. Nariz. Boca. Cuerpo. Piernas. Brazos. Pies. Dedos. Cabello. Piernas y brazos bidimensionales. Brazos hacia abajo. Cuello. Manos. Orejas. Cejas. A los 6 años, ya es capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la figura humana. En esta etapa existe poca relación entre el color elegido por el niño para pintar un objeto y el objeto representado. De esta manera, un hombre puede estar totalmente coloreado de verde, por ejemplo. El niño utiliza el color a su gusto, normalmente en función de sus colores favoritos, no en función de la realidad física. Siguiendo a Piaget, una vez finalizada la etapa del garabato,
El niño pasa por los siguientes estadios en cuanto a expresión plástica se refiere. Imagen defectuosa. El niño no dibuja el objeto mismo, sino la representación que de él se ha hecho. Renacuajo. Imagen intelectual. No dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja todo lo que sabe de él. Huevo con pollito dentro. El dibujo esquemático termina hacia los 6 a 7 años, cuando supera el tipo de pensamiento equivalente. Aparece entonces el realismo gráfico, como continuación del esquematismo. En la actualidad, aún utilizando como referencia los patrones evolutivos descritos por Lowenfeil, el interés se pone en las características peculiares de cada contexto y de cada situación particular. Brent y Mallory Wilson, 2004, han podido constatar ciertos rasgos que fueron predominantes entonces y que hoy tienen escasa incidencia, como son los cuerpos en forma de botella, las figuras con brazos que arrancan de la espalda, las piernas en forma de rectángulo en diagonal. 2. Elementos básicos del lenguaje plástico. Los elementos básicos de las composiciones plásticas que realizan los niños y niñas de edades comprendidas entre los 4 y los 6 años son el color, la línea, la forma, el espacio y el volumen. 2,1. El color. Antes de los 4 años, el color tiene claramente una importancia secundaria para el niño desde el punto de vista del dibujo. Los colores le atraen, pueden incluso distraerle en su trabajo, pero le atraen en cuanto a estímulos visuales. Las primeras elecciones de color parecen depender de intereses emocionales y no tienen por tanto relación objetiva con la realidad, aunque hay veces que utiliza el color para expresar objetos distintos, para diferenciar un monigote o un esquema de otro, aunque esto último en periodo posterior. Todavía no relaciona el objeto con el color. Es alrededor de los 5 años cuando ya ha descubierto la línea base, y está tratando de afianzar sus esquemas, cuando comienza a distinguir los colores de las cosas en cuanto tales. A partir de ahora, siempre que quiera representar un objeto determinado, utilizará el mismo color, porque también en esto establecerá esquemas. Y así todos los cielos serán azules, las hojas verdes, etc. En este periodo suele utilizar colores enteros, sin matices, que todavía no ve, por lo que conviene proveerle de una paleta bastante amplia. El primer encuentro del niño con el color debe ser libre. Descubrir el mundo del color, su potencial expresivo, es un trabajo que debe realizar cada individuo. Es aprender un lenguaje para poder expresarse. Aprender a colorear es necesario desde un punto de vista técnico o de habilidad. Pero también lo es aprender a sentir el color afectivamente. Es importante enseñarles la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene que tomen conciencia de que, al rellenar, únicamente están haciendo un ejercicio, una especie de caligrafía. Están aprendiendo a controlar el movimiento, función viso-grafo-motora. Mientras que al pintar la línea apenas importa. Se va construyendo con los colores en una forma similar a cómo se construye al modelar. Están aprendiendo a expresarse, a sentir, a vivir el color. La aproximación al mundo de los colores, desde el punto de vista didáctico, debe llevarse a cabo logrando una comunicación directa entre la viveza, la riqueza de la realidad interior personal y la capacidad, típica del color, de recogerla y de tratar de objetivarla, representándola. Conviene por ello, que el niño se aproxime al color como medio para conservar toda su fuerza expresiva y utilizarla plenamente. No corresponde esto a una actividad de conocimiento del color en relación a una búsqueda del nombre de los colores. La mayor parte de las veces ello equivale a proporcionar rigidez a la función discriminativa del color, como si se pudiese extrapolar de su capacidad expresiva. No se persigue en definitiva las convenciones realistas, el cielo debe ser azul, en el plano cognitivo. Se debe mantener una actitud procedimental, no en base a la presentación de un color cada vez para continuar luego con asociaciones aditivas, sino mediante relaciones dinámicas. 2,2. La línea. La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. Para la adquisición de la coordinación motora y espacial,
se plantearán ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de aprehensión del elemento que sujeten. Las técnicas que se utilicen y la progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo de la libertad de expresión. Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras, podemos distinguir entre ejercicios direccionales y lineales. Ejercicios direccionales: reseguir formas rectas, circulares, cuadradas, triangulares, punzando y dibujando, llenado de una superficie, primero libre y después siguiendo unas pautas, pegado de bolas de papel de seda siguiendo una forma o pegado de formas geométricas en mosaicos sencillos. Ejercicios lineales: impresión de elementos que solo marquen una línea o un contorno, observando así las formas reflejadas. Rastro que deja una cuerda untada con pintura al arrastrarla sobre un papel, formas curvas que deja el estropajo metálico o un lápiz, la piel de una fruta, esgrafiados sobre ceras sobre arenas, a serrín. El estudio de la línea nos lleva a verlo no solo como una destreza manual, sino como un mecanismo importante para la expresividad de la obra. La expresividad de la línea genera distintas sensaciones al observador. El trazo nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor, fantasía. Muchos pintores reflejan estas sensaciones a través de sus líneas: Van Gogh, Chagall, Picasso, e incluso los periodos clave en la historia del arte se simbolizan con formas lineales, como son el gótico, el barroco, el racionalismo. Por tanto, el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos. Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera forma de expresión. El niño dibuja líneas horizontales. Generalmente no se usan solas sino formando parte de un rectángulo o cuadrado, a partir de los 2 años. Las más características son las llamadas línea base y línea del cielo. Verticales. Corresponden a los objetos que están en posición vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e izquierda. Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, formar tejados, velas, etc. Presillas. Se hacen más fácilmente que los círculos y los cuadrados. Se trabaja el equilibrio derecha-izquierda. Con ellas se dibujan troncos, piernas, brazos. Otras líneas, curvas, zigzag, espirales. El estudio del trazo es interesante para conocer al niño. La fuerza de los trazos manifiesta la intensidad con que el niño oprime el lápiz. Cuando el trazo es fuerte expresa audacia, violencia, intuición. El trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital cuando los trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican inhibición, tendencia a la introversión. 2,3. La forma. El niño pequeño no tiene al dibujar en cuenta las proporciones reales de las cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia, tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los personajes. Esto es importante, porque no olvidemos que el niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su visión. Además del valor afectivo o de significación con que el niño utiliza la forma en sus dibujos, este elemento tiene otra dimensión, ya que, según la forma, el niño diferencia espacios gráficos y representa elementos. Paso del garabateo al preesquematismo. Paso del gesto motor incontrolado a la intencionalidad representativa. Con la forma intenta decir algo. La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de competencias, que ya son más complejas en el plano cognitivo. En particular, la conquista de la figura humana en el plano perceptivo no viene dada solo en el momento en que aparece la destreza grafo-motora. El niño piensa a través de la percepción, y cuando plasma algo en el papel no hace sino ampliar y materializar externamente el producto de su pensamiento. Resulta contraproducente contribuir en educación plástica a la formación de estereotipos, sugiriendo formas convencionales de representación de algunos objetos. Tampoco debe intervenir metodológicamente el educador,
haciendo que los niños representen objetos recurriendo a configuraciones comunes como por ejemplo la redondez del Sol. El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. No se trata de que el niño sea realista y fiel en la reproducción de un objeto. Lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos puntos de vista, que se haya cultivado intensamente la estimulación perceptiva, de manera que su pensamiento haya tenido manera de recibir muchas informaciones y de elaborarlas. 2,4. El espacio. La representación del espacio tiene lugar en la etapa preesquemática. La evolución del esquema corporal va a permitir vivenciar el espacio y tomar como medida de conocimiento su propio cuerpo. Como anteriormente señalábamos, las primeras representaciones del niño son de cosas aisladas. A los 4 años comienzan a aparecer de forma rudimentaria los primeros intentos de escena. Objetos y personas se combinan. A partir de los 5 a 6 años, comenzarán a entrar en relación los elementos que componen las escenas. Empiezan a aparecer las primeras figuras de perfil. Aparecen las escenas que implican movimiento. Entre los 5 a 6 años utiliza esquemas gráficos de representación del espacio, como son la línea de tierra o línea base, la línea de cielo, la doble línea base. Desdoblamientos. 2,5. Volumen. Puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, modelados, collages. El volumen, primeramente, está representado en figuras planas, porque son realizados de la misma manera que en el dibujo, pero a través de la experimentación comienza a dar volumen a sus figuras. La manipulación del material a través de pellizcos, estirados o la unión de muchos pedacitos, por ejemplo en el modelado de la plastilina, permiten la expresión de un concepto. Las actividades de modelado, en donde se trabaja el volumen, son una excelente actividad en el despertar de los sentidos, un ejercicio que implica la coordinación manual, además del factor lúdico. 3. Objetivos, contenidos, materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica. Seguidamente, vamos a referirnos a estos elementos teniendo en cuenta el actual marco curricular y utilizando la terminología que se propone en la nueva normativa. 3,1. Objetivos y competencias clave. Los objetivos se entienden como las intenciones que orientan el diseño y la realización de las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. En el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, Art. 7, se recogen los objetivos para la etapa. Podemos decir, sin perder de vista el carácter global de la etapa, que el lenguaje plástico se relaciona, de manera significativa, con el siguiente objetivo. F. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Las competencias clave son desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. La etapa de educación infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave. Las distintas competencias se solapan, entrelazan y tienen un carácter transversal. El tema que nos ocupa está más relacionado con el desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural. 3,2. Competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Las competencias específicas son desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. Podemos destacar las siguientes competencias específicas del área de comunicación y representación de la realidad. 3.
Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas, para responder a diferentes necesidades comunicativas. Criterios de evaluación son referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en las situaciones o actividades, a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. Para cada una de las competencias específicas se proponen, en el Real Decreto 95/2022, unos criterios de evaluación distribuidos en ambos ciclos. Saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. Uno de los bloques del área de comunicación y representación de la realidad se denomina el lenguaje y la expresión plásticos y visuales. El opositor deberá tener en cuenta el currículo de la comunidad autónoma por la que se vaya a presentar. Consultar este currículo para seleccionar los elementos a los que hemos hecho referencia, nombrar dicho currículo e incluirlos en este apartado del lenguaje musical. 3,3. Materiales. Según el desarrollo del niño, el educador escogerá los materiales apropiados a su nivel. Con los más pequeños, el profesor dirigirá más la selección del material. Con los mayores se dejará lugar a la experimentación, investigando qué tipo de material es el aconsejable para la obra que se ha propuesto. La experimentación con los materiales desarrollará en el niño no solo la capacidad creadora, sino sensibilidad y destrezas. Los materiales más recomendados para la etapa del garabateo son lápices, ceras, tizas, pizarra, papel y cartulina, así como arcilla y plastilina como materiales moldeables. En la etapa preesquemática se añaden materiales como la témpera, pincel, papel absorbente, lápices de colores, papel maché y todo tipo de material de desecho, etc. Entre los materiales moldeables, masa de pan, pasta de sal, arcilla y plastilina, para el primer contacto conviene seleccionar aquellos cuyas cualidades táctiles no provoquen rechazo, frialdad, dureza, adherencia. La masa de pan, que además pueden preparar los niños, así como la pasta de sal, son unos de los más idóneos. El modelado en arcilla y la plastilina no presenta más dificultades motrices que la masa de pan, salvo su dureza y textura. Jugar con el barro como material expresivo tiene múltiples posibilidades, pero conviene comenzar con la plastilina. La plastilina es un material muy útil debido a su elasticidad, ya que su composición de aceite y glicerina evita el endurecimiento. Al no necesitar ningún tipo de herramienta ni técnica para su utilización, es muy indicado para las primeras edades. El barro lleva parejo en su uso otros materiales, como son la espátula de madera y los devastadores, alambre curvo que sirve para quitar barro, y el hilo de nylon para dividir los bloques de barro. Para mantener la humedad debe guardarse en un recipiente impermeable, bolsa de plástico. El secado debe hacerse de modo natural, sin acelerarlo para evitar que se resquebraje. Otros recursos relevantes son las imágenes. Debemos favorecer el visionado de diferentes imágenes, entre las que se encuentran las obras de arte. En este sentido, hay que destacar como recurso los museos. Algunos museos ofrecen la posibilidad de realizar visitas virtuales. El mundo digital nos ofrece la posibilidad de recorrer el Prado, el Louvre en general, las nuevas tecnologías, ordenador, internet, software de distintas aplicaciones, la pizarra digital, la cámara de vídeo, de fotos, etc., constituyen una fuente de recursos. Tanto los materiales como las técnicas que se desarrollan con ellos, los veremos más claramente en la descripción de los diferentes tipos de actividades plásticas que podemos realizar. 3,4. Actividades. En términos generales y partiendo del concepto de educación plástica como lenguaje visual, y, al igual que ocurre con el lenguaje verbal, en el que la primera actuación es enseñar a hablar, la primera función del lenguaje plástico es enseñar a ver. Esto supone que toda actividad que se plantee deberá responder a esta función. Así,
Quedamos condicionados a no realizar ninguna actividad que previamente no haya supuesto un proceso de observación, como por ejemplo la lectura de imágenes, tanto reales como fotografías, dibujos. Esta observación debe ser activa, selectiva y significativa. Entre la gran diversidad de actividades que se pueden realizar, podemos empezar por hacer una primera clasificación de tipos de actividades plásticas: pintura, modelado y papel, que a su vez podemos clasificar según los materiales y técnicas empleados. 1. Pintura. A. Actividades de agua. Impresión, con los dedos, dactilopintura, con objetos, corcho, gomas o con otros objetos, patata, cebolla. Manchado. Humedecer primero el papel con agua o color muy aguado. Gotear después el pincel cargado de diferentes colores. Soplado. Gotear un pincel cargado sobre papel seco y hacer correr las gotas en diferentes direcciones soplando con la boca. Lavado. Se pinta primero con gruesas capas de color y una vez secas se lavan con el pincel o trapo limpio y humedecido, consiguiéndose transparencias en tonos ya existentes. Esgrafiado. Sobre una capa de pintura ya seca se pinta otra igual de espesa y antes de que se seque se rayan los grafismos que queremos representar. Clesografía. Se mancha con colores muy aguados el papel, y al doblarlo por la mitad antes de que se seque la superposición de manchas dará una solución simétrica del tema. B. Actividades con ceras. Caligrafía. Trazado fino con la punta de la cera. Empaste. Trazo grueso con la cera tendiendo a cubrir toda la superficie del soporte papel. Granulado. Empastar por capas sucesivas en el papel unas veces en un sentido y otras en otro, perpendicular, hasta conseguir una textura uniforme. Esgrafiado. Rellenar la superficie que se quiere pintar con colores luminosos, amarillo, naranja, y luego cubrirlos con colores oscuros, para que al esgrafiar, rayar encima aparezcan los colores claros que pusimos primero. Frotado. Colocar debajo del papel objetos planos, monedas, medallas, frotar sobre él con las ceras para que su huella aparezca en el dibujo del papel. C. Actividades mixtas. Mezclado. Una vez pintado el tema con ceras, pintar con óleo muy aguado que solo se adherirá al papel en las zonas en las que no hay cera. Raspado. Después de pintar con ceras, pintamos una capa densa de óleo que al secarse y esgrafiarla dará los tonos de la cera que había debajo. Existen otras actividades más complejas que requieren el uso de distintas técnicas plásticas, como esparcido. Sobre una hoja de papel se colocan elementos de cierta consistencia, cartulina, tijeras. Después se pulveriza la hoja con tinta con un pulverizador. Al levantar los elementos, queda perfilada la forma que tuvieran. Vidriera. Recortar en cartulina negra los espacios que simulen los cristales de una vidriera. Se recorta papel celofán y se pega sobre las zonas huecas. 2. Modelado. Según los objetivos concretos que se pretendan, se pueden realizar distintas actividades. Para el desarrollo de la coordinación motora y la percepción táctil del volumen, hacer bolas, churros, cilindros, siguiendo el método analítico hasta construir figuras. Para la representación tridimensional del esquema corporal, representar primero de forma plana y por partes las figuras y después con el método sintético un bloque. Para el desarrollo de la expresión libre, modelar diferentes elementos, introduciendo el método sintético. Utilizar diferentes materiales. Realizar composiciones combinadas con distintos útiles que fomenten su creatividad. Los objetos modelados se pueden decorar formando dibujos o cenefas con los dedos, o con un útil punzante. También se pueden pintar una vez secos. 3. Papel. Aquí se incluyen actividades simples que inciden sobre objetivos muy concretos. Todas ellas constituyen un aprendizaje básico para el desarrollo motriz de la preescritura. Picado. Esta actividad trabaja el control de la presión, la dirección y la coordinación óculo-manual. Troceado. Desarrolla el tacto y el tono muscular. Se usa como actividad introductoria a los ejercicios de recortado. Recortado. Desarrolla un mayor control visomotriz que el picado y troceado. Primero se realizará con las manos y después con las tijeras. Pegado.
Perfecciona el dominio de la presión táctil. Arrugado. Se progresa en el concepto de volumen. Consiste en arrugar el papel formando bolitas. Por último, podemos aludir a otras actividades plásticas más complejas como collage. La realización de esta actividad requiere la combinación de varias actividades: cortar, componer y pegar. Se suele realizar con papeles de diferentes texturas y colores, o con telas y materiales de desecho. Mural. Diferenciamos entre mural y collage porque este último puede ser realizado de forma individual o en grupo, mientras que el mural, por ser de mayores dimensiones, requiere un trabajo colectivo. Mosaico. Se recortan papeles del mismo tamaño y forma, clasificándolos por colores. Se pegan combinándolos sobre un dibujo realizado previamente. Debe cubrirse el papel base en su totalidad, sin que se superpongan los trozos de papel. 3,5. Estrategias metodológicas y situaciones de aprendizaje. La metodología se ha venido describiendo paralelamente a las actividades, pues en ella se ve cómo el método es fundamentalmente activo, en el que el niño aprende por descubrimiento, construyendo así su aprendizaje. La metodología parte del principio de la observación del entorno, enriqueciéndose de esta forma el número de imágenes que el niño va reteniendo en su mente, de manera que se amplíen así sus posibilidades expresivas. El arte nos ayuda a conectar con nuestras emociones. La neurociencia establece que la emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje, fundamental para quien enseña y para quien aprende. Si entendemos la educación como un proceso de aprendizaje para la vida, la educación emocional resulta imprescindible porque contribuye al bienestar personal y social. Vizquera, 2012. El docente debe crear situaciones que acerquen al alumnado al arte. Al igual que no se puede suponer que los individuos aprenderán en ausencia de apoyo a leer y a escribir en sus lenguajes naturales, así también parece razonable suponer que los individuos pueden beneficiarse de la ayuda que pueden recibir cuando aprenden a leer y a escribir en los diversos lenguajes de las artes. Gardner, 1994. En cuanto a los procedimientos metodológicos, se siguen fundamentalmente dos, que por opuesto son complementarios. 1. Metodología sintética. En este método se parte de lo general para llegar a lo particular. Por ejemplo, en el modelado se configura la forma de una figura a partir de un bloque de arcilla. 2. Metodología analítica. Consiste el proceso inverso a la síntesis, se parte de lo particular para llegar a lo general. Por ejemplo, en el modelado ir haciendo por partes los brazos, las piernas, la cabeza, etc., de una figura y después juntar todas las piezas para formar la figura humana. Las situaciones de aprendizaje. En el Real Decreto 95/2022 se definen como situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de estas. Las situaciones de aprendizaje han de hacer posible el placer de la expresión plástica en el niño, buscando nuevas formas, colores y materiales, ampliando su comunicación y capacidad de creación. Proponemos el siguiente ejemplo. Land art. Land art es una tendencia de arte contemporáneo que utiliza la naturaleza y sus elementos para crear. Mediante esta situación, niños y niñas crearán obras de arte utilizando elementos como piedras, tierra, hojas, plumas. 3,6. Estrategias de evaluación. Diseñar estrategias de evaluación requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de las competencias del alumnado, así como las técnicas e instrumentos para llevar a cabo esta evaluación. Díaz Barriga y Hernández, 2006. La observación directa y sistemática del tutor o tutora constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. La evaluación tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de evaluación. Anteriormente, nos hemos referido a estos elementos. Como instrumentos señalamos los siguientes: registro anecdótico, listas de control, escalas de observación, diarios de clase. A continuación, detallamos propuestas de actividades,
relacionadas con la expresión plástica, integradoras de evaluación que le confieren un carácter competencial a la misma. Dibujo, cuadro, collage, los decorados de una obra de teatro, los dibujos de un libro elaborado por el alumnado, un cómic, una maqueta, una exposición o presentación de productos, un folleto, un anuncio, disfraces. Por último, y aunque sea tratada someramente, no podemos olvidarnos que además de la heteroevaluación o proceso de evaluación que realiza el o la docente, se debe citar la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos. La coevaluación es el procedimiento de evaluación entre iguales. La diana de evaluación es idónea para la autoevaluación y coevaluación. Plantilla de diana de evaluación. 4. Modelos y estereotipos. Todo el enriquecimiento que produce, como ya hemos visto durante el tema, el desarrollo de la capacidad plástica y la configuración de la sensibilidad artística, creatividad, sentido espacial, bidimensionalidad y tridimensionalidad, libertad de expresión, curiosidad exploratoria, coordinación visomotora, habilidad manual, entendimiento de la realidad, etc., puede quedar coartado por el uso de los estereotipos, copias, modelos, repeticiones. El porcentaje de niños considerados como dotados artísticamente, gracias a su primer desarrollo espontáneo, disminuye de forma exponencial cuando comienzan a ir al colegio. Si se permitiese que los niños dispusieran del tiempo suficiente para la expresión artística espontánea, no solo se preservarían sus actitudes, sino que los propios niños estarían más dispuestos a cooperar en las tareas de aprendizaje formal. Kellogg, 1979. El arte infantil no suele ser muy apreciado. A veces, los docentes se comportan como si el niño estuviera haciendo intentos fallidos para la realización del dibujo. Piensan que los dibujos son como cuando no les salen bien las letras o no pueden hacer una suma, y la situación no debería parecerse nada a esa otra que es propia de la transmisión de la cultura. Al niño le empiezan a mandar que copie, coloree o rellene espacios, sin tener en cuenta que la forma de dibujar es absolutamente autodidacta como lo es andar o respirar. Pedirle que dibuje cosas concretas es destructivo para su desarrollo artístico y para el aprendizaje de la realidad. Kellogg, 1979, citado en Quiroga 2007. La educación plástica considerada como expresión o creación ha de superar dos grandes dificultades que aparecen en las producciones infantiles, como son los modelos y los estereotipos. Ferré, 1989. 4,1. Concepto, características de modelos y estereotipos. Los modelos son ejemplos descontextualizados que se dan a los niños para que los sigan o reproduzcan. Carece de valor expresivo por dos razones. No responde a los intereses de los niños. Al copiar, el niño solo reproduce otra producción plástica. Priva al niño de expresar sus propios intereses, aceptando como mejor las manifestaciones de los demás que las suyas propias. Los estereotipos son repeticiones incansables de expresiones plásticas adquiridas, sin experiencias con la realidad y resistentes al cambio ante las experiencias nuevas. Los estereotipos más comunes son la figura humana con pecas en la cara, pelo largo en niñas y corto en niños o una línea curva hacia arriba para la boca. En la casa es común hacerla de frente, con una puerta y ventanas, con rejas o con chimenea con humo. Los estereotipos constituyen un anquilosamiento en los esquemas gráficos, ya que se producen sin variación alguna, no como los esquemas normales de desarrollo del niño. Este estancamiento se puede presentar no solo en la forma de realizarlo, sino también en los temas. El resultado es, por tanto, un dibujo distante y despersonalizado que le evita, por otra parte, el juicio negativo del adulto, porque se ha convertido ya en una forma aceptada y aprobada por el docente. Los dibujos que el profesor realiza para que el niño trabaje suele ser la forma más frecuente de estereotipo, y es uno de los medios más habituales de coacción. Aspecto que puede ser fácilmente evitable con una explicación por parte del adulto sobre la no necesaria reproducción de sus dibujos, y la consecuente valoración positiva de dibujos diferentes. Las características de los modelos o estereotipos son:
Son dibujos sintéticos, mientras que los que elaboran los niños se caracterizan por su fragmentación, impidiendo así que el niño llegue a su propia síntesis. Responden a las concepciones adultas que conforman clichés simplificados que no responden al punto de vista de los niños. La repetición exagerada de estos dibujos hace que éste se convierta en la propia definición del objeto, sin poderse ya representar de otra manera. Suelen ser muy simples en sus esquemas. Son dibujos fríos y despersonalizados. Se repiten tanto que a veces llegan a constituir un vocabulario gráfico. Su elaboración es mecánica y por tanto pierden el sentido artístico. 4,2. La capacidad creativa. La escuela centra sus esfuerzos de forma evidente sobre los aspectos convergentes del pensamiento. Un ejemplo de ello es el uso de modelos y estereotipos. Incluso cuando se llevan a cabo propuestas para impulsar el potencial creativo, las actividades suelen estar apoyadas sobre estructuras que inciden en los aspectos convergentes, generando resultados quizá estéticamente llamativos, pero no emocionalmente creativos. Lowenfeld basó sus trabajos de investigación del dibujo infantil precisamente en el desarrollo de la capacidad creadora. ¿Y por qué este afán en desarrollar esta capacidad? El mismo autor nos da la respuesta. El desarrollo creativo es más fácilmente estimulable desde la plástica, por las características expresivas intrínsecas a este campo, así como por la ausencia de límites previos en el ámbito de la expresión plástica infantil. Lowenfeld v. 2008. Según Rosario Gutiérrez, 2002, la creación artística tiene la capacidad de aglutinar dentro de un mismo proceso distintos indicadores de desarrollo, como son, entre otros, los perceptivos, los cognitivos, los afectivos y los estéticos, y es precisamente en ese carácter integrador donde radican los beneficios educativos del arte. Pero, ¿cómo influir positivamente en el desarrollo de la creatividad? Bejerano González F. 2009 propone el estímulo, la espontaneidad, la libertad y la flexibilidad. Poner al niño en contacto con el arte de distintas épocas. Evitar estereotipos en la decoración y en las realizaciones infantiles. El educador o educadora infantil evitará el uso de los modelos. El niño no debe copiar, ya se trate de copias de la pizarra, fichas o cuadernos para colorear. Individualizar los ritmos de aprendizaje. Estimular la observación, la experimentación, los sentidos, la percepción, la curiosidad, la intuición, la imaginación y la seguridad. Aceptar respuestas muy variadas y distintas de las que se podrán esperar. Fomentar el juego y el manejo de materiales poco estructurados. A lo largo del tema, hemos intentado demostrar la importancia que la expresión plástica tiene en educación infantil. Como hemos venido exponiendo, la expresión plástica favorece la creación de mensajes visuales con un fin comunicativo, pero además desarrolla la capacidad creativa. La creatividad tan presente en la etapa tiene que ver con el arte, y el arte, como el juego, es un medio natural de expresión. Calaf y Fontal, 2010, sostienen que un mundo sin arte sería en realidad un mundo sin creatividad. Finalmente, queremos resaltar un aspecto muy importante que puede condicionar la evolución del niño no solo en el ámbito expresivo, sino en el afectivo emocional. La valoración explícita del educador ante las obras plásticas de los alumnos, ensalzándolas o criticándolas. 1. Evolución de la expresión plástica en los niños. Etapa del garabateo. Propuestas de distintos autores, si bien nos centraremos en Lowenfeld. Periodo que comprende de los 2 a los 4 años. Pasos por los que atraviesa. Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Garabateo controlado. Hacia los 6 meses de haber comenzado a garabatear, existe ya en el niño una coordinación visomotora y goza practicándola. Garabateo con nombre. Le da nombre a los garabatos que dibuja. Etapa preesquemática. Periodo que comprende de los 4 a los 6 años. Características. La apariencia objetiva del modelo no le preocupa, solo le interesa que su dibujo evoque, le recuerde algo. El niño hace sus dibujos con esquemas muy estereotipados y simples,
que se repiten de un dibujo a otro. Dibuja lo significativo. Son dibujos aditivos. Las primeras representaciones del niño son de cosas aisladas. A los 4 años comienzan a aparecer de forma rudimentaria los primeros intentos de escena. Objetos y personas se empiezan a poner en combinación. 2. Elementos básicos del lenguaje plástico. El color. Características. El color es un elemento básico de mucha importancia. Evolución. Se atiende según la longitud de onda a los 2 años. A partir de los 3 años la elección responde a criterios emocionales. Hacia los 6 años colores esquemas. La línea. Características. Es el lenguaje visual primario y evoluciona a la vez que el desarrollo cognitivo y motor. Evolución. Garabateo 2 a 4 años. Preesquemática 4 a 6 años. La forma. Características. Las formas se realizan según el valor que para el niño tienen las cosas. Evolución. Garabateo 2 a 4 años. Preesquemática 4 a 6 años. El espacio. Característica. La evolución es muy similar a la que se produce en el dibujo. Evolución. Elaboración de escenas. El volumen. Puede expresarse mediante el dibujo, plegados, modelados, collages. 3. Objetivos, contenidos, materiales, actividades, estrategias metodológicas y de evaluación de la expresión plástica. Objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos. Concepto según la actual normativa. Ejemplos relacionados con el lenguaje plástico. Concepto de actividades. Forma activa de llevar a cabo las experiencias. Ejemplos de actividades. Pintura. Modelado y papel. Concepto de metodología. Normas y decisiones que organizan la acción didáctica. Principios metodológicos. Actividad, significatividad, experimentación. Situaciones de aprendizaje. Estrategias de evaluación. Modo de realizar la evaluación. Técnicas, instrumentos, actividades. 4. Modelos y estereotipos. Modelos y estereotipos. Concepto, copia, imitación, repetición. Características. Son dibujos sintéticos, mientras que los que elaboran los niños se caracterizan por su fragmentación, impidiendo así que el niño llegue a su propia síntesis. Responden a las concepciones adultas que conforman clichés simplificados que no responden al punto de vista de los niños. La repetición exagerada de estos dibujos hace que éste se convierta en la propia definición del objeto, sin poderse ya representar de otra manera. Críticas. Los dibujos son elaborados por otro. No tienen el carácter subjetivo y de proyección del dibujo. Suelen ser muy simples en sus esquemas. Son dibujos fríos y despersonalizados. Se repiten tanto que a veces llegan a constituir un vocabulario gráfico. Su elaboración es mecánica y por tanto pierden el sentido artístico. Alcalde C. Expresión plástica y visual para educadores, educación infantil y primaria. Instituto Calasanz de Ciencias. Madrid 2003. Arranz Martín, M.L. y García Torres, C. Didáctica de la educación infantil. Paraninfo. Madrid 2011. Barbegal, F. Cómo hablar de arte del siglo XX a los niños. Nerea. San Sebastián 2015. Bejerano González, F. 2009. La expresión plástica como fuente de creatividad. Cuadernos de Educación y Desarrollo, en 4,2009. www.eumed.net/rep/z/04/fbg.htm. Vizquerra, Rafael Cord. ¿Cómo educar las emociones? La inteligencia emocional en la infancia y la adolescencia. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona 2012. Calaf, R. y Fontal, o Cómo enseñar arte en la escuela. Síntesis. Madrid 2010. Cabanillas, J. Formación de la imagen plástica en el niño. Grafinasa.
Pamplona, 1986. Casadermont, E. Educación visual y expresión plástica en la escuela infantil de 0 a 6 años. Anaya. Madrid, 1991. Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. PAI2. Barcelona, 1994. Goodnow, J. El dibujo infantil. Morata. Madrid, 1991. Hargreaves, D. Infancia y educación artística. Morata. Madrid, 1991. Kellogg, R. Análisis de la expresión plástica del preescolar. Cincel. Madrid, 1979. Lebrero Baena, M. Paz, especialización del profesorado en educación infantil 0 a 6 años. UNED. Madrid 2009. López J. Didáctica específica de la expresión plástica. Universidad de Oviedo. Oviedo 2000. Lowenfeld V. Lambert BW. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires. Editorial Capelus, 1980. Lowenfeld V. Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa. Editorial Síntesis. Madrid 2008. Machón a los dibujos de los niños. Cátedra. Madrid 2009. Palacios J. Marchesi, A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid 2014. Palacios J. y Paniagua G. Educación infantil. Alianza. Madrid 2005. Quiroga Méndez, P. Etapas gráficas de desarrollo del dibujo infantil, entre el constructivismo y el ambientalismo. Papeles salmantinos de educación, Facultad de CC de la Educación, Universidad Pontificia de Salamanca. Número 9/2007. Sainz A. El arte infantil, conocer al niño a través de sus dibujos. En vida. Madrid 2006. Vizcaíno, Isabel M. Guía fácil para programar en educación infantil, trabajar por proyectos. Wolters Kluwer Educación. Madrid 2009. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, BOEN 28 de 2 de febrero de 2022.